Hola, buenas tardes. Ay, esse Interlagos, man. Nunca sei se passar por Interlagos ou não. Vai, Interlagos. Buenas tardes, este es un Montessori Live de nuestros momentos Montessori y hoy vamos a hacer una entrevista con una persona muy especial. Ya es la segunda vez que ella está aquí en nuestros momentos Montessori. Para mí es un placer muy grande y un honor tenerla aquí con nosotros. Ella es Laura Mascaró, es madre de dos niños que nunca han estado en un colegio, es abogada, escritora, empreendedora e ela leva mais de 10 anos difundindo sobre o homeschooling em Espanha. É uma das maiores autoridades no tema de homeschooling. Ela não hace Montessori em casa, pero ao ser uma grande autoridade no tema de homeschooling, he pensado que seria de muito interesse para vosotras que me seguís, porque muitas de vosotras hacéis homeschooling, tenéis um montão de dúvidas a respeito. Y bueno, ¿quién, ¿quién que no es mejor que Laura para contestar vuestras dudas, verdad? Entonces, hoy tengo mucho placer de tener otra vez a Laura Mascaró aquí con nosotros en nuestros momentos Montessori. Vamos a ver si ella ya está conectada para poder incluirla. Vamos a ver. ¿Dónde está Laura? Vamos a ver, que no la estoy encontrando, pero tiene que estar en algún lugar aquí. A ver. A ver, vamos a esperar un poquito que Laura creo que no está conectada. Vamos a esperar un poquito para poder colocarla aquí con nosotros. Ahora, ahora ya está. ¿Qué está pasando? Facebook, Instagram. Ah, ¡Oye! por fin. Está al revés mi cámara. ¿Cómo se gira la cámara de Hola cambio? Laura. Estoy como nueva. ¿Cómo se hace? ¿Por qué está al revés? Ahí estoy. Parezco nueva. Hola. A ver, ay, que no te escucho. Voy a tener que quitar el micrófono. A ver. ¿No me oyes? ¿Me oyes? Ya. ¿Ya me Ahora, oyes? ahora sí. Vale. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Muy bien. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Vergüenza. Porque parezco nueva. Es que ya has perdido la práctica. Totalmente, totalmente. Para quien no sabe, es que Laura se ha ido de Instagram, de las redes sociales, solo está en YouTube, ahora en Telegram, entonces por eso que estoy haciendo la broma con ella que ha perdido la práctica. Fue mucho, fui muy activa, pero ya llevo unos meses fuera y de verdad que se olvida, ¿eh? Se le olvida. Sí, ¿verdad? Te creo. Te creo, te creo. Yo también ya estoy a veces pensando en por qué vaya tal. Pero bueno, tanto que mira, no conseguía colocarte. Yo falei, madre mía, con los de Instagram, que están cambiando todos los días. ¿Será que están muy aburridos allí? Porque vamos, todos los días cambian, todos los días cambian. Es una de las cosas que a mí me cansaron de las redes, los cambios que tienes que estar siempre, o sea, nunca puedes decir ya lo tengo dominado, siempre tienes algo más que aprender, siempre te cambian algo. Dije, mira, ya estoy mayor para estas cosas. Pues sí, la verdad es que es agotador. Con tantos cambios que ellos van haciendo. Y bueno, si pelo menos eles estuvieran haciendo muchos cambios, pero cuidassem de sus creadores de contenido, ¿no? Pero eles no cuidan de nosotros. Es eso que me da mucha rabia, porque conozco muchísima gente que ha tenido problemas de hackeos, problemas de gente que ha perdido la cuenta de repente, del día para la noche,
y que ha tenido, vamos, que esperar meses para recuperar la cuenta. Yo misma ya tuve bloqueos así de Instagram que hasta hoy no sé por qué me bloquearon. No sé, misterios. Entonces, a veces es muy cansado, sí, pero bueno. Pero aquí estamos. Aquí estamos, eso es. Pues nada, Laura, si nos podía contar un poquito sobre ti, yo te hice una pequeña presentación, pero bueno, si nos puede contar un poquito mejor. He dicho que tú llevas más de 10 años hablando sobre homeschooling, pero no sé exactamente cuántos años son. Yo llevo, a ver, 15 años llevo. 15 Ujú. años. Wow, pues sí que es bastante. Es que mi hijo mayor ya es muy mayor. ¿Con cuántos años está? Tiene casi 18 ya. Tiene 17 y medio. Ajá, claro. Entonces, está Ya explicado. desde que él era pequeñito que empezamos a educar sin escuela y desde el primer momento, en aquella época, ahora que hablábamos de redes, en aquella época no había redes sociales, ya soy muy mayor, y había blogs. Entonces, mucha gente tenía un blog, pero no era algo que estuviera profesionalizado como ahora, simplemente tú tenías un blog como para compartir con tus amigos, para conocer gente afín, pero era una Sí. cosa muy de andar por casa, era yo durante el día hago mis cosas, hago la educación en casa con mi hijo y por la noche me siento un ratito a compartir algo en el blog, a ver qué hay en los otros blogs que sigo y así vas conociendo a la gente. Y luego eso, bueno, poco a poco pues fue derivando en que se profesionalizó un sector de esa gente que hacía blogs, pero yo he estado ahí desde eso, desde el día uno. Y además, como en ese momento estaba trabajando como abogada, pues me llegaban muchas familias con consultas sobre cuestiones legales, que al final de la consulta siempre me decían, ¿y cómo le enseñas a leer? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Y así fue como poco a poco esto se fue convirtiendo en mi profesión, no fue algo planificado, no era lo que yo quería hacer, o sea, yo tenía el trabajo de mis sueños, que era ser abogada y trabajar por mi cuenta. Y eso era Ajá. lo que quería hacer. Pero me iba llegando gente y a mí me gustaba mucho el tema, eso es cierto. Entonces, un poco sin querer, fue que llegamos hasta aquí. Ya, pues mira que 15 años no es para un pocos, ¿eh? Es algo, a ver, no es para mucha gente. Yo creo que mucha gente no aguanta tantos años, 15 años, porque no sé, a veces yo tengo la sensación que cuando los niños van entrando en la adolescencia, sobre los 12 13 años, así, es más difícil hacer homeschooling. Una sensación mía. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, ¿Tú qué crees? depende fundamentalmente de dos cosas. Uno es de si donde vives el chico tiene comunidad, sea de homeschoolers o de no homeschoolers, pero en la adolescencia necesitan amigos. Y hay muchos homeschoolers que en la adolescencia piden ir al instituto para tener ese contacto con gente de su edad, no por otra cosa. No porque el homeschooling no funcione, no porque no les guste, no porque quieran estudiar, sino porque quieren la socialización. Ahí sí, pero en algunos casos, si eso lo tienen cubierto, pues no lo piden. Y luego también depende de lo que quieran estudiar después, porque en países en los que puedes titular siendo homeschooler, pues no hay problema. Pero en España, por ejemplo, si tú luego quieres hacer una carrera en la universidad, tienes que entrar en el sistema en algún momento. Así que sí, por eso menos gente llega a la adolescencia, pero los hay, los hay. Qué bien. Y nada, ¿y cómo fue que ha empezado? Yo sé más o menos tu historia, pero bueno, para quien no conoce, ¿cómo que has empezado con el homeschooling? Yo empecé sin querer. Esa ¿Cómo? es la verdad. Yo sé que el consejo siempre es como investiga, infórmate, conoce familias y luego toma una decisión informada y todo eso. En mi caso no fue así y en el de muchas familias que conozco tampoco fue así. Mi hijo iba a la guardería y Ujú. cuando tenía 3 años pasaron algunas cosas en ese centro que no me parecieron aceptables y, y lo saqué de un día para otro, sin saber cómo me iba a organizar, cómo le iba a educar, si eso tenía futuro o no tenía futuro. No tenía ni idea, pero fue de hoy para mañana y dije, no va más. Ujú. Y hasta hoy. Y él nunca te ha pedido para volver al colegio, nunca ha tenido envidia de los amigos que iban al colegio, ni nada, ¿verdad?
Nunca. Los niños que piden ir al colegio suele ser o bien porque no han ido nunca, eso me puede pasar con el pequeño, que no ha ido nunca, pero el mayor, aunque fue poco y era muy pequeño, se acordaba y no quería ir. Entonces, los que nunca han ido, a veces, por lo que le cuentan los amigos o por lo que ven en la tele, porque en las series y las películas el cole y el instituto solo se enseña una parte, la parte bonita normalmente. Entonces, claro, se creen que es eso, que es, pues eso, socializar y estar en el recreo y cosas así, ¿no? A veces lo piden por curiosidad porque no saben cómo es o porque viven en un entorno donde, entre comillas, todos van al colegio y ellos dicen, ¿y yo por qué no? ¿No? Y luego cuando los niños piden ir al colegio, yo siempre lo que recomiendo a los padres es que traten de averiguar qué es lo que está pidiendo en realidad. A lo mejor está pidiendo socialización y se la puedes dar por otro lado que no sea el colegio. A lo mejor está pidiendo esto, sentirse más, entre comillas, normal, ¿no? O a lo mejor está pidiendo un tipo de educación más estructurado, porque yo me he encontrado muchos padres que se agarran a la idea del unschooling, que es aprendizaje sin sistematizar, sin estructurar, y hay niños que sí necesitan más estructura. Entonces, a lo mejor por eso te lo está pidiendo y a lo mejor le puedes dar lo que necesitas sin necesidad de entrar en el sistema. Vale. Y bueno, yo sé que esa es una pregunta que todos los homeschoolers les odian, pero es la pregunta así súper obligatoria, ¿no? Para estos temas. Sí, porque claro, siempre cuando tú empiezas a hablar de homeschooling con personas que no entienden, que no conocen, no han leído, no conocen nada, cuando tú empiezas a hablar con una persona sobre lo que es homeschooling, la gente se queda así y te dice, pero ¿cómo que una madre va a enseñar a su hijo? Tiene que ser profesora, tiene que ser profesora, porque claro, si no es profesora, no puede dar clase unida. Y tú dices, no hace falta ser profesora, pero ¿cómo así? No. Entonces, necesita ser profesora para hacer homeschooling. Y si te digo que es al contrario, que los padres que conozco que son profesores y que hacen homeschooling dicen que en vez de ser una ventaja es un inconveniente. Fíjate. Porque la forma de educar en casa no tiene nada que ver con la forma de educar en el colegio, que es la formación que ellos tienen. Y de hecho es bastante peligroso tratar de replicar lo que se hace en la escuela en casa, porque es completamente diferente. Es como si me mandas a la autoescuela que me enseñen a conducir cuando yo lo que quiero es navegar en un barco. No tengo que ir a la autoescuela que me enseñen a conducir con un coche, ¿sabes? Entonces, ser profesor muchas veces no ayuda. En algunos países sí que te piden que tengas algún tipo de formación pedagógica, pero vamos, que nada que ver porque es que lo que hacemos es otra cosa. Vale. ¿Y cómo que una madre podría prepararse? Así, porque claro, a veces también te empiezas a ponerte en ese mundillo, a ver cosas de internet, y después, ay, qué bonito, yo quiero hacer. ¿Cómo que empiezo? Empiezas empezando y empiezas poniéndote como de vacaciones, porque tienes mucho que desaprender sobre cómo se hacen las cosas en el sistema. Y sobre todo si tus hijos están en el sistema y los sacas, no empiezas al día siguiente a educar en casa. Tómate un tiempo de descanso, de desconexión, de no hacer nada, de ver qué nos apetece hacer y cómo nos apetece hacer las cosas y de investigar también y ver qué hacen otras familias. Porque si empiezas de un día para otro, ahí va a haber una fricción porque no has desconectado del sistema realmente. Y lo primero es desconectar, lo primero es cambiar el chip aquí. Después ya vendrá él y qué recursos usamos y qué tipo de métodos, y hacemos con horarios, con asignaturas o más libre o menos libre. De eso vendrá después. Pero primero es el cambio aquí. Claro. Es cambiar el chip. Eso es lo más importante. Y eso es para los padres, no es para los niños. Los niños cambian el chip en un pispás, pero a los padres nos cuesta más. Entonces, es esperar un poco, darse tiempo y sobre todo saber que la gran ventaja del homeschooling es que puedes probar y dejar las cosas. Y prueba un método y si no funciona, cambio. Y prueba un horario y si no funciona, cambio. Y no pasa nada, al contrario. Estamos aquí para probar hasta que demos con la tecla de qué necesita tu familia. Y tú puedes ver todos mis vídeos y leer todos mis blogs y ver mi Instagram y ver lo que hago yo y que no te sirva nada de lo que yo hago. Porque tus hijos son tus hijos y no son los míos. Claro. Y yo imagino que claro, con la pandemia,
que estuvimos mucho tiempo encerrados en casa y los padres, pues bueno, creo que pasaron dos cosas. La primera cosa, en un primer momento los padres se dieron cuenta que los niños no hacen nada en el colegio. Por lo menos esa fue mi sensación y la sensación de muchas seguidoras mías. Entonces yo Sí. pensé, no soy la única. No, los niños no hacen nada en el colegio. Si no es que no hacen nada, vamos a explicar. Hacen muchas cosas, pero parece que hacen siempre lo mismo, no se aprofundan, repiten mucho, parece que es siempre lo mismo. Están meses haciendo, yo qué sé, sumas. Y tú piensas, ¿por qué ya no aprovecha y ya pasa para otra cosa? No, tiene que estar meses y meses y meses haciendo aquilo. Ahí después hace otra cosa y después vuelve a las sumas. Es un sistema muy repetitivo. ¿Ves eso? Ves que el niño, y a pesar de todas esas repeticiones, el niño no va adelante. No, en algunos casos, habrá algunos que sí, pero hay otros casos de niños que no van adelante. Entonces, los padres llegaron y vieron, pero era eso que él hacía en el colegio mientras yo estaba trabajando, o sea, no hacía nada. Ese fue, creo que, el primer choque de mucha gente. Y el segundo choque fue, no necesito los profesores, porque claro, como los profesores empezaron a pasar los deberes para los padres, a hacer los Google Meet y no sé qué, y decían los padres, mira, tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer no sé cuánto, ¿no? Y empezó con todos esos deberes que tenían que hacer y yo llegué a la conclusión, entonces, ¿por qué no hacemos homeschooling? ¿Por qué que todavía está prohibido el homeschooling en España? No tiene ningún sentido. Si luego llega al final, quem hace tudo são os padres. E claro, e aí termina a pandemia, volvemos ao colégio. Bueno, al principio fue un lío, pero bueno. Y después volvemos a aquella situación de antes de la pandemia y otra vez. Y estás otra vez ayudando a tu hijo a leer, ayudando a tu hijo a dividir, ayudando a tu hijo a hacer, eh, pues a organizarse a la hora de estudiar para un examen. Que yo decía a mi marido, que yo decía, ¿por qué tenemos que explicar esas cosas a nuestro hijo? Eso no es el deber del profesor. Y luego cuando tenemos las reuniones con el profesor, con las tutorías, le explicamos, mira, mi hijo no sabía dividir. Yo quiero hablar con el profesor de matemáticas porque quien le enseñó a dividir fui yo. Entonces, ¿qué le hace en la clase? No, eso no es posible. No, eso no es posible, que no sé qué. No es posible porque me ha pasado. Así, nosotros nos sentábamos con él y decía, manda, vamos a hacer tal, tanto dividido por tanto, como tú, no sabía. Entonces, yo no consigo entender, sinceramente no consigo entender por qué que en España no está permitido el homeschooling, siendo que en tantos países está, en Estados Unidos, sé que en algunos países de Europa no está permitido, pero en muchos está permitido. ¿Y por qué España no va con eso? No consigo. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Bueno, lo primero es que hay que desmontar un poco el mito de que es el único país donde esto no está regulado, porque no es cierto, porque hay muchos países donde no se puede o donde se puede, pero hay una regulación tan restrictiva que a la hora de la verdad a lo mejor o no puedes hacerlo porque no cumple requisitos o no te compensa hacerlo porque te piden tanto. Es decir, hay países donde te piden unos requisitos, pues a lo mejor solo pues niños enfermos o por motivos religiosos o cosas así como muy de caso concreto que la mayoría de la gente no entra. Y en otros países tienes que seguir el currículum, tienes que hacer las cosas al final a la manera del colegio, pero en tu casa. Es que no lo hacemos para eso, lo hacemos justo para lo contrario, para hacerlo de otra manera. Y para que si no aprende a leer hasta los 10 años, pues no aprende a leer hasta los 10 años. Igual que si quiere aprender con 3, aprende con 3. Esa es la ventaja, pero hay países que no permiten eso. Entonces, desde España se tiene un poco la sensación de que aquí es donde estamos peor, porque aquí no nos legalizan. Oye, yo veo muchos países cerca que para mí están peor que nosotros. Esa es la verdad, porque a mí, personalmente, si me dices, ahora tienes que seguir el currículum o te tienes que hacer una capacitación pedagógica y tienes que pasar exámenes cada año, tienes que hacer esto y lo otro, yo diría, para esto que vaya al colegio. Claro, claro. Entonces, países realmente libres hay muy pocos. Esa es la verdad. Pues hay un poco como de leyenda urbana con ese tema.
Ujú. El hecho de que no se legalice es porque no hay voluntad política y porque tampoco hay un colectivo organizado. Y te lo digo yo que he sido parte de ese colectivo Claro. durante mucho tiempo. Entonces, también es cierto que el colectivo está dividido, que hay una parte de las familias que quieren legalización, aunque eso venga con un precio, ¿no? De a lo mejor me ponen a seguir un currículum o me hacen visitas del inspector de educación, y hay gente que no quiere legalizarse a ningún precio. Entonces, ¿cómo vamos a ir a proponer nada o a negociar nada si entre nosotros no estamos de acuerdo en cómo hacer las cosas? Y Ujú. desde luego, la educación, supongo que en otros países es igual, pero en España es un tema sumamente polémico a nivel político. Entonces, cada vez que se cambia la ley de educación, hay tantos frentes abiertos. Los idiomas, la religión, el contenido de las clases de historia, sí, filosofía no. Hay tantos frentes abiertos y tanta gente implicada que nosotros, que somos cuatro, porque es que somos cuatro, no le importamos a nadie y Ya. políticamente nadie va a alzar esa bandera por nosotros. Ujú. Sí. Por eso no se legaliza y a mí y yo he hablado con todos los partidos políticos y con el Consejo General del Estado y con un montón de autoridades y a mí me han llegado a decir que no lo hacían porque era muy difícil hacer ese tipo de legislación y yo decía, bueno, tienes un montón de países con un montón de legislaciones diferentes, elige la que más te guste y aplícala aquí. Y si Claro. no, pídenos a nosotros que nosotros te hacemos una propuesta. Y es, Ujú. no, a nadie le interesa, para empezar porque somos muy pocos. Y luego Ujú. porque yo creo que obviamente la educación es un arma de control social, también pienso que quienes están actualmente en el poder, actualmente me refiero en el último siglo, ni siquiera son conscientes de cómo funciona eso. Es una maquinaria como que ya funciona sola. Y ellos Ujú. saben que no deben soltar eso, pero ni siquiera lo están usando bien para Ah, para sus fines, ¿sabes? Entonces, ¿a quién le importa eso? ¿Quién va a mover eso? ¿Quién? Y de hecho, yo, habiendo visto la ignorancia que los políticos tienen sobre lo que es la educación en casa, prefiero que no lo legislen, porque lo van a hacer mal, porque lo van a ya. hacer sin saber nada del tema y sin haber hablado con nosotros. Y si Ujú. hablan con nosotros, es lo que te digo, somos pocos y mal avenidos en ese tema, porque no nos ponemos de acuerdo. Ya. Entonces, dentro de lo malo, España no es quien está peor. Ujú. Sí, yo creo que en Portugal está permitido, ¿no? Si no me falla la memoria. Alemania está prohibido. Francia, Y no bueno, sé. que hay gente que lo hace, que yo no sé si es admirable o si están locos, pero hay gente que lo hace. Sí, sí. Ya, siempre hay aquellos que van contra corriente, ¿no? Sí, pero es que en Alemania te la juegas, porque en España lo peor que te puede pasar es que tengas que escolarizar al niño. Bueno, asumo el riesgo, cada día que pase es un día que he ganado para mi hijo. Pero en Claro. Alemania te vas a la cárcel, te ponen una multa, te quitan al niño y lo escolarizan ellos. Y aún así hay valientes o imprudentes que Ujú. yo creo que no, yo si viviera en Alemania creo que no lo haría. También es Ujú. cierto que, por ejemplo, en Alemania está prohibido, pero tienen muchos tipos de escuelas y un Sí. horario mucho más liviano que el español y el tema de Ujú. deberes, el tema exámenes, es otra historia completamente diferente. Ujú. Y yo estoy segura de que si el sistema escolar en España se flexibilizara, mucha gente que ahora educa en casa no educaría en casa. Educar en casa no es fácil. Y mucha Eh, gente lo que quiere es un sistema más libre y más flexible que aquí, desde luego, no tenemos. sí, eso es verdad. Es lo que te iba a preguntar también. ¿Qué tú crees que lleva a una familia a hacer homeschooling, no? Porque no es fácil, tienes Uh-huh. que lidiar con muchas cosas. Ya vamos a hablar también sobre esa parte, pero claro, mucha gente dice, es que los homeschoolers están locos, ¿no? Una vez ya hace muchos años, eso, mi niño era chiquitito, yo vi en Facebook una chica hablando en un grupo, diciendo así, ay, esas homeschoolers, como que dicen, son un bando de locas, ¿no? Así que, y yo pensé así, ay, ¿por qué? Pero es muy normal, porque la mayoría de la gente no se molesta en conocernos y se quedan con los cuatro tópicos de que somos unos frikis o unos hippies o unos ultracatólicos o unos no sé qué y se quedan, pues eso, con los cuatro tópicos. Y encima, las pocas veces que el homeschooling sale en una serie o una película es para mal.
Sí, verdad. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Pues claro. Es verdad. Creo que solo mejoró un poquito con Steven Jobs, ¿no? Porque, y digo de Steven Jobs, para quien no sabe, porque Steven Jobs tuvo unos años que él fue escolarizado en casa. Él odiaba el colegio. Él odiaba. Él no se, era uno de esos niños que no se encajaba en el sistema, ¿no? Él cuenta que él tuvo un profesor que para hacerlo estudiar le pagaba. ¿No? Y dice, bueno, me vas a pagar en tus estudios. Mira como ya desde pequeñito ya era súper, ¿no? Ya pensaba en negocios y todo. Y después él acabó, no sé cuántos años, pero él estuvo una temporada siendo escolarizado por su madre. Hasta que después ele foi a la universidad y tampoco se encajó en la universidad y abandonó y etcétera. Creo que es el caso así más famoso, pero hay muchos casos de Hay homeschoolers. Lo que pasa es que también cuando te pones con esos casos, claro, pero Steve Jobs, mi hijo no es Steve Jobs, eso te dice la gente, ¿no? Entonces, yo por eso siempre he sido muy de compartir este estilo de vida y he tenido blog y canal de YouTube y podcast y he aceptado todas las entrevistas prácticamente que me han pedido siempre que he podido, porque si no lo damos a conocer los que lo hacemos, ¿qué imagen queda ahí? Y si Claro. solo hablamos de que Einstein era fracaso escolar y Steve Jobs y no sé quién, te van a decir, claro, pero la mayoría de los niños no son así, son niños normales y no me compares, ¿no? Sí. Entonces hay que darlo a conocer, por eso yo siempre animo a las familias y hoy en día lo puedes hacer incluso de forma anónima, tú te puedes hacer un Instagram que no lleve tu nombre, que no enseñes tu cara ni la de tus hijos, pero que enseñes lo que haces, cómo es tu día a día, cuál es la filosofía que hay detrás, por qué lo haces. Y eso es muy importante de compartir. Claro, yo creo que mucha gente hace como tú has dicho, porque el sistema educativo español es muy rígido, está muy mal hecho. Los Sí, profesores, no digo todos, pero muchos. me habías preguntado que lleva una familia a educar en casa y te voy a contar, como llevo tantos años, pues ya he visto muchas cosas. Cuando yo empecé, la gran mayoría de las familias en España educaban en casa porque habían tenido un problema con el colegio. No los padres, sino los hijos. No era porque el padre tuvo una mala experiencia. De hecho, había mucha gente como yo, a mí me encantaba el cole. Y hubo un año que no fui al cole cuando era pequeña, porque estaba enferma. Pero a mí el cole me encantaba y es súper estudiosa y ta, ta, ta. Entonces, yo iba por ahí. Muchos padres homeschoolers de mi generación habíamos sido, pues, delegados de curso o miembros de la APA, como muy implicados y había habido algún problema, pues niños que sufren bullying, niños con altas capacidades que resulta que son fracaso escolar misteriosamente, bueno, todo tipo de problemas, ¿no? Necesidades especiales no debidamente atendidas, etcétera. Excesos de diagnósticos, bueno, ahí podríamos hablar un montón. Yeah. Pero luego, con el paso de los años, empezó a cambiar la tendencia y ya no había tanta gente que salía como dice Madalena Guiria, como víctimas del sistema, sino que venían de un tipo no solo de crianza, sino que ya venían del embarazo consciente, del parto respetado, de la lactancia materna, de no castigar, y de repente el niño cumplía 3 años y decían, el cole como que no me cuadra, vamos a esperar. Y luego el niño cumplía 6 años y decían, me sigue sin cuadrar, porque es una forma diferente de entender las relaciones y de relacionarse con los niños que simplemente no cuadra y no hay otra opción. En España es que no hay otra opción. Es todo el sistema es todo lo mismo. Me da igual público que privado y laico que católico. Es todo lo mismo. Entonces, sí, la tendencia y cada vez había más gente que venía de esa forma de criar y ya luego el paso lógico, natural, pues era educar en casa, porque era lo que les permitía seguir con sus valores, ¿no? Y a día de hoy creo que hay un poco de mezcla. Pues hay gente que sale del sistema y hay gente que lo hace porque es como que su filosofía de vida no encaja con el sistema escolar. Lo que no tanto como en otros países es gente que lo haga por motivos ideológicos, por ejemplo. Eso en España como que no pesa tanto. Claro, sí. No es como en Estados Unidos, que hay mucha gente que no quiere llevar al colegio porque, bueno, tienen unas religiones que son muy cerradas, más cerradas que la religión católica y todo, y es como tú has dicho, luego son esos que acaban contando sus historias y luego dicen, mira los homeschoolers, ¿no? Pero claro, hay que ver que existen homeschoolers y homeschoolers, ¿no? Y eso, porque también hay aquel mito que yo veo mucho, y creo que tú también habrás escuchado 50.000 veces, que dice, no, la escuela es necesaria.
La escuela es necesaria, la escuela es buena para los niños, porque bueno, porque va a aprender a vivir en sociedad, a tener amiguitos, a respetar al mayor, yo qué sé. No es simplemente con aquella historia, no, porque la escuela prepara al niño, no solo prepara académicamente, prepara también para la vida, ¿no? Y Mira, no sé, en los yo no años tengo 70 buenos recuerdos. En los años 70 del siglo pasado, que hubo un movimiento de reformación pedagógica muy importante y fue cuando empezaron a surgir las teorías de la desescolarización, eh, los expertos solían decir que la escuela era una buena idea que había salido mal, hasta que llegó John Holt y dijo, no, no, es que era una mala idea. O sea, que tanto de tonterías no es que haya salido mal, es que era una mala idea. Y cuando Uhum. empiezas a indagar, que eso es lo que yo hice, cuando yo empecé a educar en casa, de repente dije, que yo escribía mucho sobre el tema y dije, sentí como que me faltaba una base y pensé, tengo que conocer el origen de la escuela. ¿Cuándo surgió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y qué es lo que ha salido mal si es que ha salido mal? ¿O si este hombre tiene razón y desde el principio era una mala idea? Y es una investigación maravillosa, espectacular, que te lleva luego a un montón de otros temas de cómo se organiza la sociedad, que es impresionante. Y cuando conoces eso, ya no, o sea, es que me pueden decir lo que quieran, es que ya sé de dónde viene, o sea, la escuela no es solo, lo que pasa es que tenemos muy poca memoria y te han entrenado para pensar que la escuela es buena y es necesaria y no has indagado más. Como empieces a indagar, ya Sim, verás tú lo que acabas pensando. claro. Porque eu vejo que quando eu estava na escola, que era anos 80, e vi umas coisas muito fortes, também vi coisas boas, né? Não vou negar que sim, tive professores muito buenos, que tive também coisas muito boas, mas também tive coisas muito malas e vi coisas muito malas ocorrendo com outros niños também, não? E agora que estamos em 2020, que é meu filho que está no colégio, é que não vejo que ha melhorado, incluso eu vejo que ha empeorado. Sí, yo, de hecho, yo ya le he dicho, a mí me gustaba mucho el cole y de verdad mi colegio era espectacular, espectacular. O sea, todas las cosas que yo veo que hoy en día un sector de familias está pidiendo al sistema, mi colegio lo tenía. En mi colegio llegábamos el primer día, nos decían, ¿cómo queréis sentar este año? De 4 en 4, de 2 en 2, de 1 en 1, en U, y decidíamos, nos sentábamos como queríamos. Uhum. Y le podías contestar al profesor siempre educadamente razonando, pero le podías interrumpir, le podías hablar y le podías sugerir y hacíamos muchos, lo que ahora se llamarían proyectos, un montón de cosas que para mí eran normales, que solo muchos años después me enteré de que no todos los colegios eran así, de que había colegios donde volaban borradores, donde el profesor te pegaba. Eso yo nunca, nunca lo vi en mi colegio. En mi Uhum. colegio se hablaban las cosas, se Uhum. hablaban y las familias estaban muy implicadas. Y yo veo que ahora, cuanto más se habla de la colaboración entre padres y escuela, menos se da. A mí me han llegado muchos mails a lo largo de los últimos 15 años de familias que escolarizan y me escriben contándome pues cosas que pasan en el colegio. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es, hace unos años me empezaron a llegar mails de familias que me mandaban unos cuestionarios que los colegios habían pasado a principio de curso y que preguntaban cosas personales. Y las familias estaban indignadas porque, ¿por qué me preguntan este tipo de cosas? Eso es personal. Y yo Sim. decía, pero vamos a ver, cuando más estamos diciendo que la educación no es solo transmitir conocimiento, sino que tiene que ser integral, que tiene que ser holístico, que es la persona completa en su dimensión también psicológica, aparte de la intelectual y emocional. Cuando más estamos diciendo esto, más te quejas de que el profesor quiere... Yo, que soy profesora en un colegio, quiero saber si hay un niño que es huérfano, o que tiene padres separados, o que se hace pis en la cama, o que tiene cualquier tipo de dificultad. Quiero saberlo porque eso me ayudará a entenderle. Isso. Digo, ¿cómo es posible que esas familias que hablan tanto de la educación integral, de la educación holística, de la comunicación y cooperación entre padres y familias, luego son los que se quejan de que te pasen un cuestionario preguntándote de qué trabajas, si estás divorciado, si el niño duerme contigo, etcétera, etcétera? Pues yo como profesora quiero saber esas cosas porque me ayudan a hacer mejor mi trabajo, porque trabajo con personas.
Claro. Y yo como madre, si escolarizara, querría que los profesores conocieran cuanto más mejor de la vida de mis hijos. Claro. Entonces, hay una incoherencia tremenda entre, creo que los padres en realidad se han desligado mucho del sistema, mucho. Y esa es parte del problema, que los padres ya no están y ya no están ahí reclamando lo que deberían reclamar. Es verdad. Sí, eso también lo he visto. Me Y callo porque mire, me enfada el tema. sí, claro. Y ahora mi hijo va al instituto y cambió de colegio, pero él estuvo infantil y primaria en el mismo colegio. Tenía cosas que no nos gustaba, pero si hay una cosa que yo siempre estuve de acuerdo con ese colegio y que a mí me gustaba mucho, es que ellos escuchaban las familias. A lo mejor hacía a veces alguna pregunta privada, como tú has dicho, y eso a veces ocurría, pero sí es verdad que se nos notaba que ellos estaban interesados en tener un diálogo, ¿no? Entonces, hubo momentos que mi hijo tenía algún problema, pues con la letra escritura, o entonces no conseguía organizarse para estudiar, y le pensamos, ¿será que ese niño tiene TDA? ¿O qué será que le pasa? Y ahí tuvimos que hablar con el colegio, tuvimos que hablar con su tutor, y el tutor nos recibió muy bien, y nos escuchó, y dice, no, vamos a hacer un trabajo nosotros juntos, vamos a intentar hacer así, 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 así. Yo falei, vale, pues vamos a hacer. Y fue muy bueno, ayudó bastante. Um, Hubo sus problemas, hubo, no fue una perfección, pero también tuvo cosas buenas. Eso que es que, que me quero quedar que pelo menos o professor demonstrou um interesse, sabes? E quando chegou o momento que ele terminava o ciclo de primária e pensamos, e agora que vamos fazer? Nós decidimos sacar ele do colégio por outros motivos. Não, porque ele ia a um colégio que era muito lejos de casa, não tinha amigos aqui, não sei o que. Eu disse, não, vamos a colocar ele aqui, porque agora ele está entrando na adolescência e queremos que ele tenha amigos aqui para poder sair e, não, e conhecer suas famílias e tudo isso. Então, foi mais por isso que por outra coisa. Pero eu fui a falar com o professor, não? Porque houve outros padres que sacaram seus filhos do colégio e não foram a falar com o tutor. E eu dizia, por quê? Então, eu fui a falar com ele. Eu falei assim, mira, te vou contar uma coisa. Era o último dia de classe. Assim, eu te vou contar uma coisa. Isa se va, le he dicho. Y él se quedó así, no me digas, pero ¿por qué? ¿No? Qué pena. La primera cosa que él me ha dicho fue, qué pena. Y después él me ha dicho, ¿por qué? Y ahí yo le expliqué y todo. Y yo le dije, mira, yo te estoy explicando porque, primero, para que veas que como de verdad no tengo nada contra ti ni tus compañeros. Y segundo, porque si yo fuera profesora, me iba a gustar saber. Me gustaría que los padres de mis alumnos que se van, por el motivo que sea, me gustaría que los viniesen a hablar conmigo. Porque yo creo que eso es parte de mi trabajo y que me va a ayudar, ¿no? Con los futuros alumnos que voy a tener. Y él me dio las gracias. Él me ha dicho, muchas gracias, Alessandra, por avisarme de eso. Después cuéntame qué tal él está yendo en el nuevo cole, etcétera, ¿no? Pero para que veas que a veces también... es lo que tú estás diciendo, falla mucho la comunicación entre las familias y los docentes. Ves en las redes sociales que hay muchos padres hablando mal de los profesores y no les voy a quitar la razón porque es verdad que hay unos profesores que Sí, hay pero que también dar hay de que hacer comer. autocrítica y Sí, ver cuál es tu parte de responsabilidad. sí, y también hay muchos profesores que hablan mal de las familias. Entonces tenemos que ver qué es que está fallando ahí, ¿no? Es algo que nunca llegué a comprender muy bien. Yo solo trabajé un año como educadora, y no quise más repetir, pero un año que estuve como educadora no me gustaba hablar mal de los padres. Tal vez porque yo era madre, yo tenía esa visión y yo pensaba, no, los padres, yo les entiendo por qué ellos hacen eso, que a lo mejor están equivocados, pero yo les puedo entender por qué ellos hacen eso, no tienes que juzgar. Y es verdad que falta mucho diálogo, falta... Y eso es una pena, porque los niños es que acaban perdiendo Siempre, siempre. y el sistema va cada vez de mal a peor, va cada vez de mal a peor, ¿no?
A ver si tenemos aquí alguna pregunta para ti, que eu não estou lendo o que a gente está dizendo. Muita gente dizendo hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a ver aqui. Ah, ¿alguien tiene preguntas? Pues parece que no. Mucha gente se unindo. Un comentario ahí sobre esto de los docentes. Sí, todavía no he llegado. A ver. Mucha gente entrando. A ver. No encuentro comentario. Yeah. Lee tú porque no encuentro. Aquí, lo que considero que incomoda a las familias. Es este, ¿no? De Rocío, sí. Lo que considero que incomoda a las familias es que muchas veces los docentes de ahí juzgan y no les parece correcto y quieren corregir. ¿Y qué más? En la Lo que pasa escuela... es que eso de que juzgan a veces puede ser una percepción. Es que hay una cosa de la que no se habla, porque hablamos mucho, el sistema va muy mal y no sé lo que falla y tal, pero es que no podemos hablar solo del sistema escolar. Estamos hablando de familias que son padres que trabajan muchas veces más horas de las debidas en trabajos que a lo mejor no les gustan, que son mal pagados, que pasan poco tiempo en casa, que tienen problemas de mil tipos, y hay que hablar de eso también. Y si tú estás mal en tu vida, porque estás mal en tu trabajo, estás mal con tu familia o lo que sea, obviamente eso se va a reflejar en tu relación con los docentes. Porque estás cansado y porque estás estresado y porque lo último que quieres es encima tener que ir a hablar con el profesor y cualquier cosa que te pregunte te la vas a tomar a mal. Pero eso no es necesariamente ojo, no digo que siempre sea el caso, ¿eh? Obviamente hay profesores que hablan mal de las familias, que no cooperan y todo eso. Pero que hay que ampliar un poco la mirada, que no veamos solo el colegio, veamos y todo lo demás. Claro. Y este profesor también, ¿en qué circunstancias está trabajando? Porque a lo mejor ni siquiera es vocacional, porque la gente aquí se hace profesor para tener un buen horario de trabajo. Muchas veces. Y es muy triste también. Sí, aquí, sigue diciendo, en la escuela quieren la independencia del niño y les parece mal que llore, que duerma con los padres y más. Claro, y ahora cuántos niños que estarán entrando en el colegio todavía llevan pañal. Que esa también es otra historia del pañal. Pero es que siempre va a ser eso, ¿no? Yo veo, vale, la gente dice del pañal y ahí después va a ser porque llegó a primero de primaria y no sabe leer. Pero la ley dice que no tiene que saber leer, pero el profesor te exige. No, tiene que saber leer, o no. Y tú dices, pero vamos a ver, es que eso es un absurdo, ¿no? Hay muchas cosas del sistema que, bueno, a ver qué más, si tenemos algún otro comentario. No tenemos más comentario. Yo sí he apuntado dos preguntas que hicieron en Facebook para separar aquí, en el grupo que tengo de Montessori 6 a 12 años. Me preguntaron, ¿cómo planificar el homeschooling? Eso es un curso de... pero bueno, en líneas muy generales. Pues la verdad es que lo primero que tienes que hacer es lo que dije antes, tienes que parar y tomarte un tiempo y ver qué es lo que necesita tu hijo. Porque realmente, por ejemplo, de lo que a mí me gustaba a lo que acabé haciendo no tiene absolutamente nada que ver, porque fui descubriendo qué era lo que funcionaba con mi hijo. Que en nuestro caso hicimos algo que se llama unschooling, que es todo aprendizaje no estructurado, porque no separas el aprendizaje del resto de la vida, es como que cualquier actividad la consideras educativa. Entonces, si a mí me preguntabas, ¿cuánto tiempo le dedicas al día? Pues o te digo 24 horas porque todo es educativo, o te digo 0 porque no me siento con mi hijo a hacer cole en casa. Y eso siempre digo, yo no elegí el unschooling. El unschooling era lo que funcionaba para mi hijo mayor. Y estoy empezando a ver que no va a ser lo que funcione para mi hijo pequeño. Y estamos empezando a hacerlo de otra manera con el pequeño. Y eso es lo bonito también. Entonces, ¿cómo planificar? Pues sobre todo, no te aferres al método que a ti te suene mejor. Porque métodos buenos hay muchos. Y es como los colegios. Tú vas a un colegio y a lo mejor tienes muy mala experiencia y a lo mejor yo en ese colegio estoy de maravilla. Y el colegio es el mismo. Es tu experiencia y la mía, tu expectativa y la mía. Y esto es lo mismo. Entonces,
no te precipites ni en comprar materiales, ni en hacer programaciones. Ve probando, ve picoteando, ve tanteando al niño, viendo a ver qué os funciona y qué no os funciona, qué fluye y qué no fluye. Y hay tiempo y no pasa nada porque el día 15 de septiembre no tengas tus libros, tu planificación, tus materiales, no pasa nada. Conozco un montón de familias que se han gastado montones de dinero en cosas que nunca han usado. Entonces, Sí. para empezar, no compres nada. Sí. Ponte a leer por internet, ponte a hacer actividades que no te cuesten dinero y ve probando. Y ya está. Y ya cuando vayas teniendo experiencia y vayas conociendo bien a tus hijos, ya los años siguientes sí podrás planificar. Te dirás, bueno, queremos hacer este tipo de método, necesitamos este tipo de materiales, podemos hacer este tipo de horario y lo organizas como os vaya mejor a vosotros. Pero primero, calma y no empezar a comprar cosas. Eso es lo más importante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, más en Montessori que vamos, la gente se le va entra por los ojos, como dice en España, no se entra por los ojos. Y la otra pregunta, bueno, es más o menos parecida con la anterior. ¿Cómo hacer cuando tu hijo dice que le aburre la actividad? Tiene 9 años. Pues si le aburre, se acaba. ¿Para qué vas a hacer una actividad aburrida? Yo cuando leo un libro o veo una película y me aburre, no lo acabo. Y con mis hijos lo mismo. Entonces, no se trata tampoco de que todo tiene que ser divertido todo el tiempo. No. Y de hecho, cualquier músico y cualquier deportista sabe a qué músico le gusta hacer escalas. A ninguno, pero las hace